Bienvenido una vez más, estamos aquí en tu programa favorito, Despiértate tú que duermes. Hoy nos acompaña una vez más nuestro querido y amado pastor, el cual trae una enseñanza bíblica del libro de Filipenses capítulo 1. Bienvenido, pastor. Gracias por tomarse su tiempo de estar aquí con nosotros, de podernos alimentar espiritualmente con la palabra de Dios. Amén, amén. Nada, mi querido, qué decirle. Estamos acá para apoyarles. Muchas gracias a usted, más que todo por invitarnos. Para nosotros es un honor poder estar acá y llevar esa palabra, esperando que, como dijera Pablo en algún momento, ¿no? Que ese fruto Dios lo dé. Amén. Porque nosotros sembramos, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Papá Dios. Amén, así es. Gloria a Dios. Pastor, siéntase libre de tomarse su tiempo para que este mensaje pueda llegar y pueda penetrar el corazón de cada uno de las personas que vayan a ver este video en el día de hoy. Amén. Bueno, en principio quiero hablar y estresar específicamente el propósito de este video. Nosotros lo vamos a dividir en 4 videos. Vamos a hacer un análisis al libro de Filipenses, correcto. Un análisis textual, contextual, cultural, histórico y sobre todo exegético. Esto para todos aquellos de los que desean aprender de la palabra de Dios. De repente también usted que quiere predicar pero no entiende ciertas partes oscuras de la palabra. En este caso hemos tomado este libro, hermoso libro, y vamos a estar haciendo un análisis profundo sobre algunos temas específicos, algunas palabras y algunas intenciones con las que escribe el apóstol Pablo, y que podamos descifrar el corazón de Dios puesto en este coloso de la fe llamado Pablo. Amén, amén. Sí. Bueno, antes de entrar a la lectura bíblica, me gustaría hablar algunas cosas, de cara a de cómo fue construido el libro, vamos a decirlo así, el contexto en el que se encontraba Pablo, qué significaban también los filipenses para él. Para muchos exégetas bíblicos, los filipenses era su pueblo, o sea, su iglesia favorita. Pablo fue el primero que predicó en Filipenses, a los filipenses, ¿no? De acuerdo al capítulo 16 del libro de Hechos, usted lo puede ir a ver allí, desde el versículo 15 al 40 aproximadamente. Para este momento en el que Pablo escribe, Pablo está en Corintios. Probablemente o está preso. Lo más probable es que esté preso. Hay discrepancia de ideas. Ahora bien, yo soy de los que creo que él estaba preso para ese momento. De hecho, él lo menciona en el mismo en el primer capítulo. Habla de sus prisiones, etc. Vamos a hablar más adelante acerca de algunos personajes y elementos que tiene el primer capítulo. Ahora bien, hablando específicamente de la persona de Pablo, es sumamente importante nosotros resaltar, como él mismo habla, que él era hebreo, de la tribu de Benjamín. El tipo venía de una escuela rabínica muy específica, de la escuela rabínica de Hillel, que había estado presidida en su momento por el nieto Gamaliel. Pablo era impresionante de cara a la parte del conocimiento. Recuerde que Pablo conocía leyes judías, era un experto preparado en las leyes judías. De hecho, él era fariseo, preparado en las leyes griegas y romanas. El tipo conocía filosofía, se había leído a todos estos filósofos y había crecido en ese ambiente. De cara a la parte de los idiomas, el tipo hablaba aproximadamente 7 idiomas. Recuerde que, por ejemplo, la Biblia, la Torá o el Tanaj fue escrito en el hebreo original. Luego, ya para el tiempo de Cristo y de Pablo, había este idioma había dado un salto al arameo. Entonces, ya ahí estamos hablando de 2 idiomas que manejaba Pablo. Tenemos que hablar del latín, que era uno de los idiomas que se manejaba para ese momento. Para el área específica donde él se manejaba también se hablaban 2 tipos de idiomas, 2 tipos de griego.
Estaba el griego que hablaban la realeza, y también estaba el griego koinés, que significa griego común. Entonces, todo esto lo manejaba Pablo. Wow. Sin hablar de otros, porque no quiero abundar en eso para entrar un poquito más rápido al tema. Lo cierto es que estamos hablando de una persona que, de cara a la parte del conocimiento, tenía conocimiento. De hecho, cuando él va a Corintios, él tiene una pequeña disputa con esta gente, porque recuerde que los corintios pertenecían a los griegos. Y de los griegos, de hecho hay un dicho popular que dice que de los judíos viene la fe y de los griegos el conocimiento, la filosofía. Entonces, Pablo manejaba un cúmulo de información vasto, al punto que él estaba a la altura de discutir con esta gente que eran excelentes en la filosofía. De hecho, cuando él iba a los templos, hay una historia en el libro de los Hechos, no voy a abundar sobre eso, cuando están ahí los dioses, él iba a los podium, etcétera, etcétera. Estamos hablando sobre una persona que secularmente está excesivamente preparada. Ahora bien, después que se encuentra con Jesús en Damasco, él empieza un proceso aproximadamente de 14 años de preparación para no estar solo preparado en la parte filosófica o humana, sino en la parte espiritual. De hecho, él lo resalta en el libro de los Corintios y él dice: porque no he venido a ustedes con palabras de vana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. O sea, él hace un balance en eso. ¿Quería decir algo? Wow. No, que aquí podemos notar que es un tipo bien preparado, o sea, que no le gusta inventar, sino que él va a lo seguro. No. Pablo, y no solamente eso, el tipo, como les hablaba, tenía un conocimiento y una relación con Cristo muy estrecha. Y de esta relación estrecha con Jesús es que nacen todas sus cartas. De hecho, el evangelio de Pablo es Cristo. El evangelio de Pablo predica a Cristo. Cristocéntrico. 100%. Entonces, saliendo de la persona de Pablo, entramos en Filipos. Recuerde que antes para los tiempos, vamos a ver, 300 y pico antes de Cristo, que reinaba Alejandro Magnum, en realidad el pequeño pueblo macedonio tenía otro nombre, si mal no recuerdo era el lugar de las aguas o algo así, no me acuerdo con exactitud. Lo cierto es que tenía otro nombre. Cuando viene Filipos, que era el padre de Alejandro Magnum, él hace unas renovaciones en aquel lugar, y entonces en medio de esas renovaciones él bautiza de nuevo esa área geográfica con el nombre de Filipos, por el padre de Alejandro Magnum. Era un pueblo de mineros, donde se sacaban piedras preciosas, oro, plata, etcétera, etcétera, etcétera. Para el tiempo en el que Pablo está hablando, realmente ya la gloria económica de Filipenses o de los filipenses no estaba en todo su esplendor. De hecho, era una de las iglesias, para hablar con exactitud, económicamente hablando, más pobre. Entonces, ya yendo más o menos para entrar al capítulo, lo primero que quiero resaltar es que cuando Pablo habla a la iglesia de los Filipos, que fue el primero que predicó allí, para resolver un problema existente o un problema potencial. En el caso de Filipos, porque es una de las iglesias que menos problemas tiene. Si nosotros comparamos con los efesios o con los corintios, con los romanos. O sea, allí habían unos asuntos bien fuertes que Pablo trata. No es el caso de Filipos, pero sí él da allí algunas connotaciones específicas que nosotros queremos resaltar el día de hoy, de cara a la parte contextual, para la parte textual y de forma exegética también. Hablar del momento en el que ellos vivían. ¿Quería comentar algo? No. Sigan, continúen. Hablar del momento en el que ellos vivían, naturalmente nosotros lo sabemos, ¿no? Era el Imperio Romano. Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Para esos mismos tiempos es que se quema toda una ciudad, que Nerón quema, ¿no? Que llevaban a los cristianos al Coliseo romano,
que los prendían en las hogueras, que los mataban a espada. No importa si eran niños, mujeres, etcétera. O sea, no había. El contexto histórico era para la iglesia de Cristo, era o sea, muy fuerte. Era fuerte. Muy fuerte. Entonces, en ese contexto es que Pablo le escribe. Y para esas personas que no saben exactamente quién es Pablo o cómo vino a los pies de Cristo, ¿te puedes explicar un poco cómo fue ese encuentro que Pablo tuvo con Cristo? Claro, definitivamente. Pablo había sido de los que estaban en contra del evangelio. Y él tenía mucho poder dentro de la cúpula farisea, entre los ancianos del pueblo, etc. Entonces, un poquito más atrás en la historia, él había estado en el apedreamiento de Esteban. De Esteban, sí. Él consintió en su muerte. Luego de esto, él pide cartas al Sanedrín. Al Sanedrín para él perseguir a los cristianos. Porque recuerde que había una lucha religiosa muy fuerte, o sea, algo fuera de serie. Allí él pide cartas y en su camino a Damasco, porque allí él había recibido noticias de que habían algunos grupos cristianos, en su camino allá es donde él se encuentra con Cristo. Wow. Y ahí es ya donde está la historia. Él se encuentra, dice que cae. Cristo le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice: Señor, pero ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí empieza la ceguera de Pablo, que al final muchos exégetas bíblicos creen que él nunca recibió la vista 100%. Después de ese encuentro. Hay varias cosas allí. Por eso es que él siempre andaba con Silvano o Silas, o si no Timoteo, o si no Marco o Lucas, me parece, que eran los que le escribían a él. Y muchos creen que él tenía una limitación visual. Y también creen que una de estas limitaciones, que era la visión, es la que él le pide al Señor en el libro de los Corintios que le quite 3 veces, dice, ¿no? Y dice que el Señor le dijo: bástate en mi gracia, ¿no? Que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, el encuentro de Pablo, que fue muy icónico, de hecho él habla con Agripa acerca de su encuentro con Jesús, fue lo que transformó a este coloso de la fe y lo llevó a ser de perseguidor al instrumento principal de Dios para su época. Sí. Wow. Sí. Bien fuerte. Tremendo. Bueno, yo creo que con la introducción sería el video y ya luego entraríamos al desglose de los versículos. Vamos a estar, leyendo. Usted lee y vamos a ir un poco comentando. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí. 2 cosas. Pablo y Timoteo. Para este momento, Pablo tenía otros compañeros de la fe que en algunos procesos de sus encarcelamientos y de su vida estuvieron con él. Pablo tenía a veces a Silas, a Bernabé. Bueno, hay muchos que van a sonar. Ahora bien, Timoteo, él lo describe como el más fiel o uno de los más fieles entre ellos. Eso es sumamente importante. Ahora, en este caso, Timoteo es quien está llevando la carta. Bien, entonces la palabra santos allí es sumamente importante porque él está hablando a personas que son pecaminosas, pero él lo está viendo desde el punto de vista del sacrificio de Cristo. Por eso él le dice santos. Son santos porque ya fueron santificados en la cruz. Esa es la idea de Pablo. Entonces, lo próximo que él menciona, él dice: santos en Jesús que están en Filipos, dice, con los obispos y diáconos. Estas 2 palabras son muy interesantes y yo les invito a que puedan profundizar luego. Ahora bien, lo cierto es que la iglesia no había nacido como un sistema estructurado,
Como nosotros hoy tenemos, por ejemplo, obispos. Estos eran simplemente líderes hasta cierto rango y lugar dentro de la iglesia. Pero la iglesia no tenía un sistema formal. Entonces, esto eran simples servidores. Y esto es sumamente interesante que nosotros podamos entender, porque el concepto de líderes que nosotros tenemos hoy, de obispos y de diáconos dentro de la iglesia, hasta cierto punto son personas que son servidos. Esta gente eran servidores. Esta gente eran los que escondían a los que andaban huyéndole a las guardias. Esta gente era los que sanaban a los enfermos. Esta gente era los que se ocupaban de las viudas. O sea, el trabajo de ellos era de servicio. Como ha sido el propósito de Dios del principio. De hecho, cuando Cristo habla, Él dice, la mies es mucha y pocos los obreros. Y dice, órenle al Padre para que envíe más obreros. O sea, el concepto de Cristo que le fue llevado a Pablo es de personas que sirven. Y este es el concepto de diáconos y de obispos. Personas que sirven. Por favor. Continuamos en el versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahí está el saludo. Ese es un saludo combinado. Gracia, no vamos a entrar en las palabras griegas que se escribieron en este momento en particular, tampoco en la discrepancia de si el Nuevo Testamento fue escrito en griego o en hebreo. Hay una discrepancia ahí por todo lo alto. No quiero entrar allí. Pero vamos a entrar al desglose de las palabras específicas. Gracia y paz. Vienen de dos palabras. Uno, la gracia, de una palabra griega y de un contexto también que viene de la cruz, que es el propósito principal por el cual vino Cristo al mundo, para salvarnos por un don, por una dádiva gratuita, que es la gracia. Esa es la gracia que Pablo está diciendo allí. O sea, es un deseo de Pablo que la gracia de salvación sea con ellos. Ahora, ese saludo está combinado con un saludo hebreo. La palabra paz es shalom. Ausencia de caos. Entonces, es lo que está combinando estos dos saludos. Y lo que él quiere decir es, si lo diéramos en un buen latino, yo deseo que la salvación y el don de la salvación sea sobre ustedes igual. Claro, don de la salvación para la vida después de la muerte, pero para la vida antes de la que viene, del cielo, etcétera, como usted quiera llamarlo, que nosotros poseamos la paz, que es la ausencia de todo caos. Amén. Entonces continuamos en el versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Sí. Ahí habla de lo que es intercesión. La palabra o el máximo común denominador es siempre. Él está intercediendo, o sea, él da gracias a Dios por ellos. Y es un estilo de oración muy particular de Pablo. Pablo nunca en sus cartas ora por él mismo. Ojo, él tenía muchos problemas. Sí. En uno de los versículos en el libro de Galatas, él dice, de ahora en adelante que nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas que él se refiere allí son las marcas de las pedradas que él había recibido, y de los azotes que había recibido. Entonces, ya para ese momento Pablo tenía unos 70 y plus, o sea, y pico. Tenía que tener enfermedades, situaciones que había heredado de sus situaciones, encuentros, apedreamientos. Entonces, él nunca menciona un problema de él. Señor, mira, a menos que lo que él menciona, tampoco dice el nombre en el libro de Corintios, sino que le ora a Dios para que le quite un aguijón. Aunque no es el tema, pero lo menciona. Ahora bien, dentro de sus oraciones, formalmente él no ora por sus aguijones, sino por la de los demás. Y es un modo de orar excelente. Eso es intercesión al más alto nivel. Es una señal de que no representa egoísmo. Dice versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros.
Amén. Sí, bueno, como decíamos, es icónico de Pablo siempre hablar del gozo en medio de su vida y de su oración, porque si él lo refleja en su oración es porque él vive con gozo. Ahora, este gozo está totalmente divorciado de su situación. Este gozo emana de su convicción de los propósitos de Dios en su vida, y también emana de su relación con Cristo. Porque si nosotros vamos al contexto de vida en el que estaba Pablo, preso, viejo, enfermo, o sea, eso no trae ningún gozo. Entonces, del gozo que él está hablando allí es un gozo que viene del fruto del Espíritu de Dios. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 4, 22, nos vamos a dar cuenta que uno de los frutos del Espíritu es estar gozoso. Sí, amén. Si continuamos en el versículo 5, dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Bien, la comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. En este caso, él está hablando desde el principio. Él conoce el principio de la iglesia. O sea, y él les está hablando como que él entiende que la iglesia de Filipenses había estado en una buena conexión con Dios, en un buen crecimiento, desde su principio hasta el momento. Hasta este momento, Pablo está diciendo: yo sé que ustedes van bien. Ahora bien, el propósito por el cual él escribe es para que ese mismo gozo se mantenga. Y esa es la intención de Dios para cada uno de nosotros, hoy, aquí y ahora. No solamente que nos gocemos por lo que hemos vivido, sino que nosotros podamos mantener todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí se completa el versículo anterior. Él habla acerca de su experiencia desde el principio hasta ahora. Ahora él le pone punto final a su servicio de fe, hasta el día de Cristo. Y entonces él dice: estando persuadido, o sea, yo estoy convencido. Y entonces allí él involucra la voluntad de Dios. Porque él dice: yo estoy convencido de que Dios, que comenzó la buena obra en ti o en la iglesia, Él está comprometido con su obra. Y Él la va a culminar. ¿Hasta qué día? ¿De qué día Pablo está hablando allí? Hasta el día de Jesucristo. Él está hablando, como él habló en Tesalónicas, como habló también en Corintios 51, versículo 5, lo puede buscar. En Tesalónicas también capítulo 4, versículo 17. Y dice que el Señor dice que, bueno, si mal no recuerdo, dice que cuando la trompeta suene, dice que el Señor mismo descenderá del cielo. Dice que con voz de ángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados. Y luego en Corintios capítulo 51 dice que este cuerpo corruptible, se vestirá de incorrupción. Y etcétera, etcétera. Entonces él está hablando de todo el engranaje profético del acontecimiento central de nuestra fe. Entonces allí él une esos dos versículos, desde el principio de cuando él inició en Filipenses hasta el momento que él escribe, pero él se extiende hasta el final de los tiempos, y él dice que Dios, que inició la buena obra en ellos, les va a fortalecer. ¡Wow! Y esto es hermoso porque él compromete la voluntad de Dios en ello. Wow. Él compromete la voluntad de Dios en ello y dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. La va a perfeccionar hasta el día de la venida de Jesucristo. Amén. Versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en las defensas y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Bien. Entonces, bueno, ahí lo primero que él habla acerca de su cariño, de su afecto a los filipenses, naturalmente.
Y cuando él dice que es o que son participantes con Pablo de la gracia, volvemos al mismo punto de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente de eso, ellos eran participantes con Pablo del sufrimiento que conllevaba ser cristiano en ese tiempo. Sí. Era un tiempo crucial donde los cristianos, como hablábamos al principio, los mataban. Y eso es lo que él quiere expresar allí. Versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Entrañable amor de Jesucristo. Ahí cuando él ahí es una comparación, un estilo comparativo, él está hablando. Ahora bien, ¿por qué él dice con el entrañable amor de Cristo? O como el entrañable amor de Cristo. Porque nosotros conocemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Luego otro versículo dice que siendo Dios, dice que tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. O sea, que él amó tanto que se entregó. Entonces él compara el amor que tiene por los filipenses con el amor que Cristo amó a su iglesia. Wow. Versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Wow. Fíjese, cuando nosotros pensamos ¿qué oraba Pablo? Y cuando nosotros hablamos de este coloso de la fe, este hombre era impresionante. ¿Cómo nosotros podemos entrar en la psicología de Pablo? ¿Cómo era ese hombre? ¿Qué hacía él? ¿Qué pensaba él? Él está hablando ahí. Él decía, esta es mi oración. Esta es mi oración. Y entonces lo que él oraba era que en la iglesia existiera el amor. O que la base de la iglesia fuese el amor. El amor, y sigue hablando de otras palabras, pero en este caso quiero ser claro. ¿Por qué Pablo dice que la base de la iglesia sea el amor? En algunas iglesias la base de la iglesia es la filosofía. En otras iglesias, por ejemplo, podría ser la afición a lo sobrenatural o a ciertos tipos de doctrinas específicos. Pablo está diciendo, señores, la base de la iglesia es el amor. El centro de la iglesia debería de ser el amor. Entonces, luego acompaña dos denominaciones del ministerio profético, que son ciencia y conocimiento. Correcto. Entonces, ciencia es parte del ministerio profético, es uno de los dones. Y conocimiento es muy diferente que información. Nosotros podemos hablar de información o de inteligencia. Ya este conocimiento es un cúmulo de información que hemos recibido del Espíritu de Dios. Un conocimiento práctico aplicable. Eso es lo que él está hablando. Y está hablando de que la iglesia debería de fluir en ese nivel del Espíritu en el que la ciencia y el conocimiento de Dios sea una realidad. Dice versículo 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire esto, él dice para que aprobéis lo mejor. ¿Por qué él les dice eso? Porque hay muchas iglesias que no están aprobando lo mejor. ¿De qué él está hablando? Retornamos al punto. Él está hablando del amor, que debe de ser la base de la iglesia, y de fluir en dones del Espíritu, en un fluir de conocimiento espiritual y de discernimiento. Entonces, para que ustedes puedan aprobar lo mejor que viene del Espíritu, mientras la iglesia se mantiene en un ambiente carnal, jamás aprobará lo mejor. Siempre tendrá mucha filosofía, mucho conocimiento o qué sé yo, muchas dogmas de hombre, tendrá un sinnúmero de cosas, pero no lo mejor. Entonces, por eso Pablo habla y él estresa específicamente dónde está lo mejor para la iglesia, en que fluya en el amor de Dios y que fluya en el conocimiento del Espíritu de Dios. Amén. Dice versículo 11:
lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, la palabra clave aquí es justicia. Justicia es el carácter de Dios. Dios se agrada y nosotros alabamos a Dios con el simple hecho de vivir de una manera justa, de juzgar con justicia las situaciones interpersonales, familiares, laborales o en cualquier plano en el que nos encontremos. Cuando nosotros actuamos justamente, estamos actuando de una manera que agradará a Dios y traeremos alabanza y gloria a su nombre. Eso es lo que Pablo está estableciendo allí. Ya sacando desde el plano grupal, porque cuando él habla del amor, de la ciencia, del conocimiento, está hablando dentro del grupo de la gente. Cuando él habla de la justicia, está hablando desde un punto de vista personal, cómo debe de llevarse a cabo la vida del ente. De una manera justa, en su vida personal, para traer alabanza a Dios. Ahora, ¿cómo debe de manejarse dentro del cúmulo de personas dentro de la iglesia? Con amor. Amén. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Wow. Este punto es sumamente importante. Porque normalmente, recuerde que para ese momento no había muchos apóstoles. Habían muerto algunos. Otros se habían ido. Recuerde que fueron dispersados. Jacobo, algunos se habían ido al África. Felipe se había ido a Samaria. Ya para este tiempo estamos hablando... no sabemos exactamente. Lo cierto es que la iglesia de Filipenses fue creada aproximadamente en el año 49 al 52 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Entonces, como no habían tantos hombres de la envergadura de Pablo, que Dios utilizara con ese nivel, cuando mataban a uno, esto sacudía la iglesia y la fe de muchos menguaba. Claro. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Lo mismo que pasó con Juan. Pablo está diciendo el propósito de Satanás de traer naufragios, de traer encarcelamientos a mí. Él lo ha hecho con la intención de hacer menguar la fe. Pero esto ha venido para bien. Esto ha venido porque Pablo en una cárcel metido 6 metros bajo tierra, donde tenía un pequeño hueco donde lo sacaban porque no podía salir solo. Desde allí, él escribió cartas que transformaron el mundo y todavía hoy estamos hablando de ello. Siguen transformando. Siguen transformando. Entonces lo que él está diciendo es que mis cárceles, mis problemas, mis dificultades, mis vicisitudes, y lo que el enemigo propuso en su corazón que fuese para mal, está viniendo a ser para bien. Es una paradoja increíble. Yo diría que es ese texto, ese texto específico, es una paradoja. Es una paradoja impresionante. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Juan, cuando Domiciano, si mal no recuerdo, creo que fue Domiciano, que lo metió en la caldera esta de aceite hirviendo, porque él quería matarlo, él quería deshacerse del evangelio, sí. ¿No? Este emperador. Se me escapa el nombre, no, creo que Domiciano fue el que estaba allá cuando él salía de Patmos. No recuerdo exactamente. Ahora bien, lo cierto es que hicieron una reunión para destruir el último hombre en pie. Y lo que acabó haciendo este emperador es que cuando meten a Juan, lo habían intentado matar a espadas, no moría. Le hacían un sinnúmero de cosas, no moría. Y él dijo, bueno, vamos a meterlo aquí a ver si ya sale frito de ahí. Sí. Pero cuando el tipo sale de esa caldera hirviendo de aceite, lo que hace es que los que están viendo, que no creían, empiezan a creer. Y lo que se propuso para mal, Dios lo utilizó y lo revirtió para el crecimiento. Entonces, de repente, Pablo hace salvedad de esa parte en su vida, porque es algo que se puede repetir en nuestras vidas. Hay situaciones, hay divorcios, hay situaciones familiares, hay personas que te abandonan, que te traicionan, que de repente nosotros podemos verlo como un daño, que nos choca, ¿no? Pero Dios puede utilizar eso
para bien. Dios es un experto en utilizar nuestras situaciones difíciles para convertirlas en algo impresionante. David pecó con Betsabé y de ahí salió el próximo rey Salomón, el hombre más sabio. Sí. Y nació de una relación incorrecta, ¿no? O sea, no estamos realzando lo incorrecto, que se sepa. Ahora bien, estamos diciendo que de esas situaciones Dios puede sacar muchas cosas buenas. Claro. Aunque él tuvo que pagar la consecuencia, ¿no? Definitivamente. El primer hijo murió. Sí, porque eso es algo importante que la gente a veces no entiende. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias del pecado vienen. Sí. Eso es definitivo, o sea, eso es así. Dice, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho potentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Bien, cuando él habla del pretorio, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. Estamos hablando de toda la cúpula de gobernadores y de príncipes que estaban cerca del emperador, y los mismos en la cárcel, la gente de altura en la cárcel, hasta ellos sabían que Dios estaba con Pablo. O sea, era algo real para los cristianos y los no cristianos que Dios estaba con Pablo. Y lo mismo le pasó a José en Egipto. Dice que cuando lo llevaron a Egipto, Dios estaba con él. En la casa de Potifar, Dios estaba con él. En la cárcel, Dios estaba con él. En el palacio, Dios estaba con él. O sea, estamos viendo un patrón de santidad, estamos viendo un patrón de propósitos definido en la mente y en el corazón de un hombre, que las dificultades no lo doblegaban, y ese mensaje llegó al pretorio, a la gente de altura. Esto habla de testimonio, de firmeza, de conocer para qué Dios ha llamado a una persona. En el caso de Pablo, eso fue impresionante. Wow. Versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Te ves, o sea, ellos ven que las prisiones de Pablo lo que hacen es impresionante. Por eso es que a mí me encanta la matemática de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, dice que mientras más Egipto oprimía al pueblo, ¿qué pasaba? Se multiplicaba más. Entonces, esto pasaba con Pablo. Mientras a mayor cantidad de fuego, mayor cantidad de frutos. Y eso se esparció y la gente decía, bueno, pero si Pablo, que es un viejo, preso, está transformando naciones, pues yo voy a hablar también. Claro. Ahí cobraban ánimo. Claro. Versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Bien, a mí me gusta algo de aquí. Lo primero es que Cristo, sea por la razón que sea predicado, entrará por la puerta grande. Bien. Ahora bien, vamos a ver a las intenciones. Pablo está apuntando aquí a las intenciones del corazón de quien está predicando. No es un secreto para nadie que ese tipo de personas estuvieron en el tiempo de Pablo, estuvieron en el tiempo de Cristo, estuvieron en el tiempo nuestro del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que define el consumé, el poder de Dios en la predicación de una persona? Naturalmente es su testimonio y sus frutos, entre otros. Pero Pablo advierte en este caso de que hay personas que predican a Dios, pero sus intenciones no son buenas. Versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Claro. Bueno, ahí tendríamos que hablar de muchas cosas. Recuerde que Pablo tenía perseguidores y entre ellos estaban en los Corintios. Y había muchos que decían que él no era apóstol. De hecho, en el libro de los Corintios él defiende su apostolado. E incluso en un momento determinado,
también había otra parte del pueblo que decía que sí y estaba con él, a lo que él tiene que pararse y decir: yo no soy de Pablo ni soy de Apolo, esto aquí no es de nosotros, esto no es de nadie aquí, esto es de Cristo. Y entonces él empieza allí, porque yo regué y Apolo predicó, pero aquí el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está estresando aquí? Él está hablando específicamente de que hay personas que se levantan para contender y para llamar al grupismo y para tener su propio grupo de personas, porque en realidad le sirven a su propio vientre, naturalmente, y quieren utilizar la palabra de Dios para dividir la iglesia, que no es el propósito. No es el propósito. Entonces es sumamente importante cuando nosotros vamos a la matemática. Satanás divide, Satanás resta, pero el evangélico real, Dios, que viene de Dios, suma y multiplica. Entonces en esos tópicos específicos nosotros vamos a conocer cuando un verdadero hombre trae a Dios, tiene a Dios, si suma o si divide. Sí. Ese problema lo vemos hoy en día, pastor, que hay muchas iglesias que siempre están hablando de la otra iglesia. Sí. Se trata de lo mismo, de Cristo, pero siempre tienen como se enfocan más en hablar mal de los hermanos de la otra iglesia, en vez de enfocarse en seguir predicando el evangelio. Y ese problema sigue siendo una batalla hasta el día de hoy. Hay batalla con eso. Batalla con unos hermanos ahí. Que el Señor me los bendiga. Versículo 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Fíjese algo. Otros por amor, sabiendo que estoy puesto. O sea, otros que defendían la causa de Pablo. Y él dice: yo estoy puesto para defensa del evangelio. La palabra evangelio viene naturalmente del griego evangelium, que significa la predicación del reino de Dios. Eso es el evangelio, la predicación de la salvación. Entonces se acumula todo esta cantidad de conocimiento en una palabra: evangelio, las buenas nuevas del reino. Eso es el evangelio. Ahora bien, él está hablando de un evangelio puro, un evangelio puro, porque ese evangelio nace naturalmente en Abraham, y luego en Moisés, en la congregación de Moisés, que era Israel. Es algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que no hay diferencia en la congregación de Israel y lo que nosotros conocemos hoy como iglesia. En realidad, en la Septuaginta se tomó la palabra original del hebreo de lo que es la congregación y se puso como eclesía. Eclesía era una reunión de personas. Originalmente se entendía la palabra en el griego, o la crearon para referirse a un grupo de personas que se reunían en una asamblea para tratar asuntos políticos. Ahora, después de Cristo, esta palabra toma un rumbo diferente y cambia totalmente su sentido para convertirse en una palabra que definiría la esposa de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el evangelio de Pablo es defender la esposa de Cristo, la iglesia, y la palabra del reino de la salvación. Correcto. Ahora bien, a eso tendríamos nosotros que agregarle muchas cosas. ¿Por qué Pablo está hablando de eso? Dentro de las iglesias había muchas doctrinas gnósticas, muchos judaizantes y muchas personas que decían que no importa que lo que hagamos con el cuerpo, que lo que se salva es el espíritu y al cuerpo vamos a darle sexo, lujuria, etcétera, etcétera. O sea, un cúmulo de informaciones que había muchos que traían incluso del paganismo, de Babilonia, por ejemplo. Estaban también los hititas, estaban muchas religiones cercanas que tenían una influencia religiosa pervertida. Entonces, cuando llega el evangelio viene a combatir todas estas enseñanzas pecaminosas. Este es el evangelio de Pablo. Y eso es lo que él quiere decir aquí. ¿Por qué él dice eso? Porque hay personas que predicaban en ese tiempo, que predicaban una mezcla incluso. Una mezcla de evangelio
con cualquier otro tipo de doctrina. Entonces Pablo lo que está diciendo, yo no mezclo este asunto. O sea, el evangelio mío es un evangelio puro y yo lo defiendo. Eso es lo que él está diciendo allí. Versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Eso es lo que le está diciendo. Al final, sea cual sea el propósito del corazón de quien esté predicando, está llevando a Cristo. No vamos a hablar de los resultados, no vamos a hablar de algunos daños que hay pastores, predicadores, evangelistas, etcétera, que a veces hacen, correcto. Pero el nombre de Cristo llega. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por lo que sea, hasta por pretexto o cualquiera la intención, llega el evangelio. 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ve, allí él está preso y espera ser liberado. Entonces, lo que él está diciendo es, si ustedes continúan como lo están haciendo, porque él lo mencionó, mis prisiones han sido la causa de que muchos han salido a predicar el evangelio, por lo cuanto el evangelio ha crecido. Si el evangelio sigue creciendo, toma fuerza políticamente, es probable que esa fuerza del evangelio tenga la capacidad de sacarme de mi prisión. Y esa era su esperanza, porque ese era su segundo encarcelamiento. Por favor. Versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado en Cristo, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces allí es donde él dice, lo que él está diciendo es claro, o sea, yo espero ser liberado, pero tampoco es que me importa morir en la cárcel. O sea, a él le daba igual. Pablo no tenía problema, siempre y cuando él estuviera en la voluntad perfecta de Dios. Entonces ese era el centro para él. Él deseaba salir, pero tampoco le importaba morir, siempre y cuando estuviera haciendo la voluntad de Dios. 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, o sea, lo mismo que estamos hablando. O sea, yo viva o muera, si vivo para Él, o vivo para Él, o si muero, muero para Él. Amén. Punto. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Es una disyuntiva el hermano. Él quiere las dos cosas. Sí, yo comprendo el punto. O sea, él quisiera, como va a decir más adelante, yo quisiera ir a estar con Dios. Pero la iglesia necesita. Porque la iglesia, sin esos líderes que tienen esa capacidad de ser usados por el Espíritu de Dios, entonces la iglesia no va a avanzar. Él entendía que su llamado era estar hasta este momento vivo, porque Dios lo tenía como instrumento. Correcto. Pablo estuvo siempre claro de eso, que él era un instrumento. De hecho, eso fue lo primero. En el libro de los Hechos. Claro. Él le dijo a Ananías, Ananías se llamaba, ¿cómo se llamaba el señor este que Dios le dijo que orara por él? Ananías. Me parece, Ananías. Él le dije, instrumento me es este. Y Pablo siempre supo eso, que él era un instrumento de Dios. Para llevar el evangelio a los gentiles. Claro, sea que viva o sea que muera, un instrumento. Y más que Pablo sabía también que el que no tenía el Espíritu Santo no iba a tener el valor de predicar el evangelio. Es que eso lo vemos en Pedro. Lo vemos en la transformación que Dios hizo en Pedro. Pedro primero ni creía que Dios iba a sacar los peces. Echa la red. Señor, pero pecamos toda la noche y esto. Échala, ok. El mismo Pedro que cuando veía, mira, Jesús decía, yo me voy a morir, etcétera. Ay, Señor, no dejes que te mueras. Cuando vinieron a buscarlo, agarraron pero cuando el Espíritu Santo lo agarró, en el libro de los Hechos, óyeme, el tipo era una metralleta espiritual. Fue cambiado totalmente. Sí. Versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor. Continuamos, el versículo 24. Sí. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahí está lo que usted nos dijo. Claro. Miren, y en ese punto quiero hacer un hincapié importante. A todos, a usted, a mí. Pablo hace hincapié en la importancia que él tenía estando vivo. Bien, y eso también nos debería de tocar a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo no tengo un título, o yo no tengo, qué sé yo, ciertas capacidades, ciertas habilidades que otras personas tienen. Yo no vengo de tal familia. O sea, ponemos tantas excusas para permitirle a Dios que Él nos use, ser instrumentos de Dios. Nos limitamos nosotros mismos. Definitivamente. Yo quiero que usted sepa que todo lo que usted necesita para Dios hacer la obra donde usted está, ya Dios lo puso en usted. Definitivamente. Y que ningún elemento externo lo va a mejorar a usted para que la obra de Dios sea efectuada. De hecho, Dios no necesita nuestra filosofía, Pablo lo habló claro. Pablo decía, yo no he venido a ustedes con palabras de vana sabiduría, que podía, sino con demostración del poder de Dios. O sea, esto es Dios que hace el asunto. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Así como Pablo era importante en el lugar geográfico donde él se encontraba en ese momento, también usted, amigo, hermano, es importante. No importa que usted no tenga el estudio, la escuela, los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Para algo Dios lo puso a usted allí donde está. El punto es dejarse usar, permitir al Espíritu Santo que le revele esas cosas que usted aún no conoce y que usted pueda caminar de manera positiva en ese pensamiento que Pablo nos arroja hoy. Versículo 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Sí, tremendo. O sea, él está hablando allí porque realmente su vida era provechosa para los demás. Sí. Continuamos, versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Para que haya gozo, lo que él quiere decir, para que ustedes, cuando él dice para que abunde vuestra gloria, nosotros tenemos que entender lo que él quiere decir. O sea, en un buen español es como para que ustedes se sientan orgullosos de mí en Cristo. Él siempre saca eso a relucir porque el papel principal es de Cristo. Aunque él es parte importante del crecimiento que está experimentando la iglesia, pero no el centro. Entonces lo que él está diciendo, siéntanse orgullosos porque yo estoy. Pero aquí es en Cristo. Versículo 26 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que usted esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire qué dice, él dice, es importante que se portéis de la manera correcta. Y otra parte que dice es en un mismo espíritu. Cuando él habla del portarse, está hablando de dar testimonio. De dar testimonio como iglesia. Correcto. Entonces, eso es crítico como hijos de Dios. En la vida personal y en la vida grupal como iglesia. Es crítico que la iglesia dé testimonio. Correcto. Que se aparte de lo que es el pecado. Es lo que le está diciendo. Ahora bien, ¿para qué? Y que haya unidad. Unidad, que es el vínculo perfecto. Recuerde que el mismo Cristo dice que ningún reino dividido contra sí mismo prospera. Entonces le está dando un consejo a la iglesia y les está diciendo, señores, ustedes tienen que ser uno. Y tienen que dar primeramente testimonio de que Dios vive en ustedes y después tienen que estar unidos. Porque cuando hay unidad, entonces se sentirá la fuerza del Espíritu que está operando en ustedes. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay unión y hay orden y hay hombres y mujeres que dan testimonio. Eso es lo que él está hablando. Eso es muy importante, que estemos en un mismo espíritu.
Porque la misma palabra dice, ¿podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Jamás. No pueden. Entonces vemos también, hoy en día vemos en la iglesia, que como que no hay unánime. El hermano cree esto, piensa aquello, se comporta de esta manera. Él quiere como obligar a los demás que hagan lo mismo de esa manera, que sin tener el amor y la misericordia. Quieren como hacerlo a su manera, con su fuerza, no sé, como que no se dejan llevar por el espíritu, más bien. Claro, claro. Lamentablemente es un espíritu de confusión que anda en algunas personas, que a más que bendición y unidad traen separación y dispersan el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia local, específicamente en este caso, Pablo estresa que debe de entender la importancia de la unidad. Wow. Y esto es tan fuerte. La unidad es un principio del reino. Ojo con esto. La unidad es un principio del reino que incluso cuando los impíos operan bajo ese principio, son bendecidos por Dios. Escuche eso. La unidad es un principio del reino que incluso cuando los impíos lo utilizan, son bendecidos por Dios. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en el mismo Babilonia. Dice que eran uno, estaban unánimes, tenían un lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al punto que Dios dijo, esta gente lo van a lograr. ¿Por qué? Porque eran uno. Cristo oró por la unidad de la iglesia. Pablo está hablando de que la iglesia debe de ser uno. Es sumamente importante. Dice el versículo 28. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Vamos a Cristo. ¿Qué Cristo dijo? Por mi nombre ustedes van a ser vituperados. Y vamos a ser claros. Lo que Pablo está diciendo es, ningún cristiano, ningún seguidor de Dios es vamos a decir así, un bombón de menta para caerle bien a todos. Y hay personas que le interesa que esta palabra del evangelio muera. Sobre todo en el ambiente en el que nosotros vivimos culturalmente el día de hoy. Porque la iglesia es la que le está haciendo frente a todo esta ola de ideología de género, a muchísima filosofía, a esta política, a esta religión política que ha nacido, porque es lo que se vende, religión social, que utilizan los medios de comunicación, la farándula, que es el vehículo más importante del día de hoy, a través del cual se llevan todas estas doctrinas, la música, Bad Bunny, Calle 13, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas doctrinas, esas fuentes, hay muchas personas que se oponen. Hay canales muy prominentes que se ocupan de hablar en contra del evangelio, literalmente y abiertamente, de detractarlo. Y el único frente, como en el tiempo de la iglesia primitiva, que fue la que le hizo frente a todas las doctrinas perversas babilónicas, el único frente que tiene nuestra sociedad y nuestra familia hoy, en contra de todas estas nuevas ideologías que están cambiando nuestras culturas y nuestras generaciones, el único frente que tiene es la iglesia. Y Pablo lo que está diciendo es, ustedes van a encontrar encontronazos. No crean que ustedes van a salir al predicar el evangelio y no van a encontrar 3 haters, como dicen en las redes sociales. Eso va a ocurrir, pero eso es bueno para tu salvación, porque cuando eso sucede, mira, es tan profundo que hay un dicho popular que dice que cuando tú no tienes oposición, entonces tu visión, tu propósito no es lo suficientemente fuerte o no viene de Dios. ¿Por qué? Porque siempre habrá oposición cuando hay un propósito de Dios, porque al enemigo no le interesa. No le conviene. Definitivamente. Entonces, los que se levanten, los instrumentos del enemigo que se levanten para detener, eso lo hacen para perdición. Y los que lo hacen por Dios y por el evangelio puro,
y real, entonces estos serán salvos. Continuamos en el versículo 29, dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahí está. O sea, es claro, es claro, y es lo que está hablando Pablo. Y si nosotros nos vamos a la historia, nos daremos cuenta desde la Inquisición, por ejemplo, desde la iglesia primitiva, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo el Sanedrín? A esta gente agárrenlo, cállenlo. Y salió Gamaliel por ahí y le dijo: dejen a esa gente tranquilo. Yo creo que este versículo no le agrada a mucha gente. Porque hay mucha gente que cuando vienen a los caminos de Cristo o a los caminos de Dios, con una idea de que voy y ya todo se resolvió. No. Ya no tengo enfrentamiento, ya yo soy un santo, ya yo estoy esperando ya mi llegada para irme para el cielo tranquilito. No. Pero aquí le está diciendo Pablo claramente que, dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, nada más no es creer y venir a la iglesia y ya, todo bien, sino también es tener que tomar las consecuencias, como usted estaba explicando anteriormente, que se van a levantar muchos perseguidores. Se van a levantar muchísimas, el mismo enemigo se va a levantar en contra de esa persona que tiene propósito. Que él ve el propósito de Dios en ello. Continuamos en el versículo 30, dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora os oís que hay en mí. Sí, o sea, lo que él está diciendo: señores, ustedes lo van a meter en la cárcel, a ustedes lo van a azotar, a ustedes lo van a matar a espada, ustedes lo van a poner en la hoguera, ustedes lo van a llevar al Coliseo Romano para que los leones se los coman. O sea, eso es lo que les espera, es lo que Pablo les está diciendo. Sí. O sea, vamos a tener el mismo destino. Ahora bien, me encanta algo que Pablo dice, y él se lo dice a Timoteo, creo que es en el último capítulo de Segunda de Timoteo. Él dice que sus cárceles, ¿no? A ver si lo formulo de la forma correcta. Y él dice que él no se avergüenza de lo que había pasado, de lo que él estaba viendo. Lo voy a decir con mis palabras. Lo cierto es que a él lo habían metido preso. Él dice, pero que el evangelio seguía libre. Seguía libre. O sea, estoy llevando la idea. Entonces Pablo está diciendo: señores, aquí el propósito es que el evangelio del reino continúe. Usted y yo somos instrumentos del reino que Dios va a utilizar hasta el momento que Él desee. Wow. Como le dijo Juan el Bautista, dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. O sea, eso es cuando el ser humano reconoce que esto se trata solamente de Dios. Claro. Que esto no es para yo vanagloriarme, esto no es para yo exaltarme, no, es para exaltarlo a Él. No, y es tan poderoso eso, que el mismo Pablo lo expresa de una forma diferente en el libro de Corintios. Y él dice que nosotros somos vasos de barro en lo que Dios puso su evangelio. Y dice, ¿por qué vasos de barro? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros somos frágiles. Sí. Nosotros pecamos, caemos y somos un disparate fácilmente. Ahora, ¿qué es lo que él está estresando con esto? Dios será glorificado. Sea que tú caigas, sea que tú te mantengas, Dios será glorificado. Gloria a Dios. Pastor, esto ha sido un tiempo maravilloso. Aquí terminamos con el capítulo 1 de Filipenses. Son 4 capítulos de este libro. Les pidamos que para la próxima estén pendientes para el segundo capítulo y ahí continuamos. Claro que sí. Quiero decirle a la gente que si tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos nosotros conversado de este capítulo, por favor, siéntase libre de hacerla. Nosotros vamos a contestar siempre y cuando lo haga, por favor, con mucho decoro y con amor.
lo vamos a hacer. De hecho, si tiene algún tema específico del cual usted desea que nosotros hablemos en el canal, escríbalo en los comentarios ahí, y yo le aseguro que nosotros nos tomaremos el tiempo, y si es necesario contestarle en algunos videos o hacer incluso videos de acuerdo al tema, si lo vemos de necesario, pues entonces vamos a tomar sus temas y vamos a estar hablando sobre ellos. Así que, bueno. Pastor, me gustaría que usted despida este video con una oración. Amén. Padre celestial, eterno, poderoso, excelso, sublime, gracias por este tiempo tan especial que hemos estado hoy. Te pido, Dios, que le des la bendición a cada uno de mis hermanos y que ellos puedan crecer en el conocimiento tuyo. Te pedimos, Señor, que este material sea de bendición para ellos y que ellos puedan acercarse más a ti mientras que escuchan esto tan hermoso que es tu palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por mi querido Vladi, gracias por esta oportunidad, esta plataforma para poder llevar tu evangelio a las naciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Siempre, siempre, siempre. Bendiciones.